Pues el envejecimiento se percibe de forma bastante positiva, según nos dice el estudio de Vida Caixa, el estudio que se titula ¿Qué significa hacerse mayor? Nos encontramos con que la mitad de la población, 1 de cada 2 ciudadanos, considera que ve con buenos ojos el envejecimiento, lo ve de forma positiva. Ahí encontramos también diferencias generacionales, curiosamente son los más mayores los que ven el envejecimiento de forma más positiva y los más jóvenes los que tienen más temores, los que le ven de forma menos positiva. Y tenemos igualmente la generación intermedia que, más que preocupación por el envejecimiento, lo que tiene es pocas ganas de que se les llamen mayores o viejos. Conforme pasan los años, sobre todo a partir de los 35 años, en general, por término medio, las personas se consideran 10 años más jóvenes, entonces por tanto es relativo lo de hacerse mayor. Y yo creo que esta actitud positiva que hay hacia el envejecimiento en estos tiempos en los que la esperanza de vida se prolonga, tiene también bastante que ver con la sociedad en red, con el hecho de que vivamos en esta sociedad de redes sociales, que es una sociedad de escaparate, que es una sociedad en la que las personas hacen marketing de sí mismas y, curiosamente, lo que nos dicen los datos es que aquellas personas que están en redes sociales son las que más se cuidan, las que más cuidan su alimentación, las que más se preocupan por la belleza, por su aspecto físico, etc. Por tanto, cabe esperar que la propia digitalización y esta sociedad escaparate fomente los buenos hábitos, fomente el cuidarse y que por tanto también eso contribuya a tener una actitud más positiva hacia el envejecimiento. Lo fundamental es mantener la actitud correcta. Aquellos mayores que mantienen las ganas de aprender, las ganas de seguir creciendo, no afrontan la vejez con ningún dramatismo. Y yo creo que aquí desempeña un papel muy importante las nuevas tecnologías, porque lo que observamos en los datos es que aquellos mayores que son más digitales mantienen un mayor grado de curiosidad, porque al fin y al cabo la digitalización permite acercarse fácilmente a mundos muy distintos a los nuestros. Yo creo que se pueden desmentir muchos tópicos sobre la vejez. Se puede desmentir que en la vejez no se es feliz, porque los datos muestran lo contrario, que los mayores son felices, con una media notable, ¿no? Nosotros que lo cuantificamos todo, pero son felices. Se puede decir también que los mayores están satisfechos con su vida, las fuentes de satisfacción son distintas, les satisface más la pareja, les satisface más el tiempo libre, la familia, algo menos los amigos, algo menos también la salud, pero están satisfechos como lo está el resto de generaciones, y podemos decir también que es una generación que da mucha importancia, la misma que otras generaciones, a los vínculos familiares, y curiosamente en otras cosas que tienen que ver con el ocio tampoco se cambia tanto al hacerse uno mayor. Por ejemplo, los mayores ven series con mucha frecuencia, y un 80% de ellos que ve series, que es más o menos la cifra que se tiene en el resto de la población. Yo creo que la edad en la que nos hacemos mayores es mejor dejar hablar a la propia sociedad, ¿no?, para determinar cuál es esa edad. Y lo que dicen los ciudadanos es que nos hacemos mayores a los 56 años, nos hacemos viejos a los 73 y nos hacemos ancianos a los 81. Las personas mayores son influyentes a día de hoy y cabe esperar que lo sean mucho más en el futuro. A día de hoy son casi el 30% de la población, dentro de 50 años el INE estima que serán el 40% de la población, por tanto ganarán influencia política y ganarán influencia en los movimientos sociales. Uno de los efectos que tiene el que la vida se prolongue, el aumento de la esperanza de vida, uno de los efectos muy claros es que tanto en las familias como en los ámbitos laborales conviven generaciones muy distintas, algo que antes no sucedía de la misma manera. Cabe esperar que esto sea aún más intenso en el futuro, esta convivencia entre distintas generaciones. Y ahí hay una buena noticia, que es que ninguna generación ve a los mayores como una carga. Yo creo que este es un dato muy importante. A día de hoy lo que les caracteriza como generación es que es una generación que ha vivido y que ha crecido con la gran recesión. Y esto les ha hecho ser una generación, contrariamente a lo que a veces se cree, austera, que otorga mucho valor a las cosas.
y esto les influye en cómo afrontan y cómo ven a día de hoy ese futuro, cómo ven el hacerse mayores. Lo que les preocupa, curiosamente, bastante más que a otras generaciones, son los retos económicos de la vejez, el querer trabajar el máximo número de años, el retrasar la edad de jubilación y también el ahorrar lo antes posible para poder afrontar la vejez en las mejores condiciones. La generación X es una generación que si algo le caracteriza es que es una generación muy activa, es una generación que trabaja, que cuida de sus hijos o de sus mayores, que tiene mucho tiempo libre, que lo disfruta y es una generación caracterizada por ser muy activa. Y esto, ¿cómo se proyecta en el futuro? Que es una generación, probablemente la primera generación, que no quiera perder esos privilegios que da el llevar una vida activa. Por tanto, cabe esperar que quieran seguir trabajando más años y cabe esperar que planifiquen desde ya su futuro para poder mantener esas condiciones de vida. Igualmente es una generación más preocupada por otras con la soledad, temen el aislamiento que podría implicar hacerse mayores. Por tanto, también cabe esperar que desde ya establezcan vínculos que les haga tener una vejez con más socialización.